Desde que empezamos el arco de Egghead, me he dado cuenta de una cosa muy importante y que la gente no está teniendo en cuenta. Desde hace unos cuantos años, el manga de One Piece tomó un rumbo que no solía ser el habitual, justo después del time skip, ya que, para el que no lo recuerde, estábamos constantemente guiados por algo o por alguien para ir así a la siguiente isla. Teníamos que pasar por donde vivían los Gyojin, ir a por uno de los Yonkos, pero no sin antes pasar por Dressrosa a terminar algo que uno de los aliados de Luffy tenía que hacer. Vamos, que esa esencia que nos presentó la obra se perdió justo al pasar los 2 años del salto temporal. Así que si quieres saber por qué One Piece está en uno de sus mejores momentos y por qué precisamente este está volviendo a sus orígenes, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes de continuar con el vídeo, te pediría que revises que estés suscrito al canal. Muchos de vosotros pensáis que estáis suscritos y no lo estáis. Eso y activar la campanita en todas me ayudaría a cumplir mi meta de los 100.000 suscriptores y te lo agradecería de corazón. One Piece, ¿una serie de piratas? No exactamente, ya que la trama principal no se centra en ellos, sino en la gente que gobierna este mundo. Esto puede parecer descabellado, pero no lo es. A día de hoy, si le preguntas a cualquier fanático de la obra cuál es la trama más importante para él, seguramente te digan cualquier cosa menos la historia de los piratas como tal. Esto quiere decir que el autor, en el proceso de crear esta gran serie, nos introdujo en un mundo donde lo importante aquí es precisamente el caos que estaba sufriendo, donde por supuesto y por obvias razones entrarían los piratas también, pero no de la manera que creíamos. Cuando comenzamos a ver la obra por primera vez es lo que más nos llama la atención. Sin embargo, poco después esto se desvanece. Al principio del manga teníamos un sentimiento que nos costaba encontrar en cualquier otra historia, y es ese sentimiento de aventura real. Estábamos constantemente a la expectativa de qué iba a suceder, cómo nos iban a contar lo próximo, e incluso no sabíamos cuándo encontraríamos ese gran tesoro. Seguramente nadie pensó, pero nadie, que el manga duraría tantísimos años y que a día de hoy todavía lo seguiríamos buscando. Nuevos enemigos, nuevas razas en este mundo, nuevos aliados y un desconocimiento total de dónde íbamos a parar. Como os dije al principio del vídeo, todo esto cambió con el salto temporal, donde ya teníamos un patrón sobre la tripulación muy marcado. Nos enteramos poco a poco de que el gobierno mundial estaba haciendo cosas que no eran buenas y donde toda esta historia tenía el peso argumental. Era todo demasiado diferente a lo que es en la actualidad, o mejor dicho, a cómo lo estaba siendo. Nos situamos en el arco de Wano, donde estuvimos más de 100 capítulos y más de 4 años para que terminara toda esta historia. Finalmente la espera mereció la pena, ya que aquí empezaba todo lo bueno. Justo cuando se nos explica que Luffy es el dios del sol y que no tiene la fruta de la goma, nos quedamos atónitos por ver tal situación, ya que absolutamente nadie se esperaba que Luffy despertara la fruta de esta manera. Te puede gustar o no gustar, y es totalmente respetable, pero lo que no me puedes negar es que no te lo esperabas en su momento. Varios creadores de contenido, entre los cuales me incluyo, hablamos muy por encima de esa posibilidad semanas antes de que pasara, algo de lo que me siento orgulloso, pero yo al menos no me di cuenta de todo esto hasta que Gus Gus nos habló de la situación. Esto quiere decir que el mangaka supo cómo sorprendernos a todos con algo que absolutamente nadie o casi nadie se esperaba, muy diferente a lo que íbamos viendo hasta el momento, ya que si bien habían puntos en la historia que eran sorprendentes, no lo eran tanto como en antaño. Pues imaginad la primera vez que vimos el Gear Second de Luffy en su momento. Eso fue increíble, y no tuvimos un impacto similar, como digo, hasta la parte final del arco de Kaido. Justo cuando termina, además, no sabemos dónde vamos a ir, y eso ya a mí me llegó. Sentí esa sensación de misticismo que nos daba la obra hace más de 12 años, esa sensación real de aventura y donde no solo estábamos expectantes por dónde iba a ir nuestro protagonista, sino que además habían otros dos personajes a los que les agarremos muchísimo
muchísimo cariño y necesitábamos saber dónde iban a parar. Y justo todo esto es lo que nos han ido presentando en Egghead. Si bien creo que se hubiera podido resumir un poquito más todo esto y haberlo contado de una forma más acelerada, no lo hace un mal arco para nada, sino más bien todo lo contrario. Es verdad que las cosas más interesantes estaban sucediendo fuera de la isla. La aparición de Shanks derrotando a los piratas de Kid, Barba Negra haciendo todo tipo de estragos por el mundo, y Law envuelto en el caos de perder a casi toda su tripulación. Vamos, es que estaba siendo una locura. Sin embargo, en la isla estábamos viendo cosas muy interesantes también, como lo es la aparición de un Gorosei y la muestra de su poder por primera vez en toda la historia. Recordemos que todo el lore de los 5 ancianos viene desde prácticamente el inicio de la serie, por lo que creo que es uno de los eventos más importantes en toda la obra. Eso, sumado a una de las mejores historias emocionales que ha tenido One Piece, lo hace ser un arco más que digno. Sin embargo, no estamos hablando de si este arco es bueno o no. Eso los fans de la obra ya lo sabemos. Lo curioso aquí es cómo Oda ha vuelto a los orígenes, pero no de una forma radical, sino poco a poco introduciendo elementos que nos iban a estallar la cabeza, como lo es también, por ejemplo, la presentación del Doctor, donde en un inicio muchísima gente se pensó que esta chica de aquí era el Vegapunk original. De nuevo, yo no me lo creí, pero hubo mucha gente que sí se tragó este bait, y es precisamente por eso mismo que reafirma todo lo que estoy contando sobre el rumbo que está tomando la obra. Estamos prácticamente en la parte final del arco de Egghead, donde han llegado los gigantes a salvar al protagonista, y para el que no lo recuerde, Dory y Broggy estaban peleando desde hace más de 100 años. Concretamente, 73.470 peleas habían tenido estos dos, y por algún motivo que aún desconocemos se han detenido. Sabemos que estos hasta la aparición en Elbaf seguían peleando en Little Garden, aunque gracias a la influencia de los Muggis en su momento luchaban a puño limpio, sin armas con las que se pudieran terminar. Otro misterio que nos tienen que resolver sí o sí en los próximos capítulos, pero todo esto pierde el sentido cuando hablamos del arco de Elbaf, y aquí sin embargo lo entiendo perfectamente. Es más que obvio que íbamos a ir a esta isla. Puede que el mangaka tenga otro as en la manga y nos sorprenda, pero la verdad es que lo veo demasiado difícil. A ver, es cierto que estamos hablando de que ha habido un cambio radical en ese aspecto y más o menos por ahí se podría justificar que no fuéramos a la isla de Elbaf, al menos en primera instancia. Sin embargo, la trama lo requiere. ¿Por qué digo que con esto es totalmente diferente? Porque llevamos literalmente 25 años esperando. La primera vez que se nos menciona Elbaf fue en el capítulo 116, justo cuando estos dos gigantes aparecieron y todos teníamos las expectativas de que esta isla iba a llegar, pero jamás nos imaginaríamos que tardaríamos más de 20 años. Aún así, nadie es capaz de predecir qué va a suceder en esta isla. No sabemos nada. Por teorizar un poquito por encima, podríamos decir que habrá un reencuentro demasiado especial. Yo elijo creer. Sin embargo, no deja de ser una especulación creada por mí o por el lector. Así que, de nuevo, por mucho que sepamos meses antes que nos vamos a dirigir hacia Elbaf, va a ser algo muy diferente a lo que hemos estado viviendo hasta el momento. Por eso te digo que es uno de los mejores momentos para vivir esta obra, porque de nuevo, sin despegarse de todo lo novedoso que nos han ido contando últimamente, el autor ha sabido cómo volver a los orígenes para que así todos los fanáticos volvamos a disfrutar de una forma que no es la normal. Y bueno, nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Os dejo el análisis del capítulo 1106 por si aún no lo has visto. Recuerda suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.